Bienvenidos una vez más a su canal favorito. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirse en una historia que a muchos de ustedes nos tiene al borde de un ataque de emoción. Porque hoy, amigos y amigas, vamos a hablar de algo que resuena en los corazones de tantos y tantos fans a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no cualquier cosa, sino de ese amor que nunca se fue, como bien lo indica el título de nuestro vídeo de hoy. Sí, sé que muchas de ustedes ya están gritando de la emoción. Y es que la química entre estos dos es cosa seria. Han sido muchas las miradas, los gestos, las entrevistas que nos han hecho soñar y especular, y hoy vamos a desglosar todo eso, a recordar esos momentos icónicos que nos dejaron suspirando y a analizar por qué este vínculo parece tener una fuerza que trasciende las pantallas. Así que si eres fan de esta pareja, si te encanta el drama turco, o simplemente te gusta una buena historia de amor, quédate conmigo porque este vídeo te va a encantar. Y antes de empezar, recuerden, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse nada de lo que publicamos, y únanse a esta increíble comunidad. La pantalla grande, las telenovelas, el cine, cada forma de arte tiene sus duplas que quedan grabadas a fuego en nuestra memoria colectiva. Y en el mundo de las teleseries turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin se han convertido en un fenómeno. Desde que se conocieron en el set de Sen Kalkam, lo que se tradujo como El amor está en el aire, o Mi puerta llama, una chispa se encendió. Y no hablo solo de la química en pantalla, que era palpable, explosiva, de esas que te hacen sentir como si estuvieras viviendo tú la historia. Hablo de algo más, algo que los fans captamos desde el principio, esa conexión especial que trascendía los guiones y las cámaras. Recuerdo vívidamente sus primeras apariciones juntos, esa timidez inicial, las risas cómplices, las respuestas un poco evasivas a las preguntas sobre su relación fuera de los sets. Era como ver dos piezas de un rompecabezas que encajaban a la perfección, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Y es que, seamos honestos, la forma en que se miraban, como Kerem se aseguraba de que Hande estuviera cómoda, como ella sonreía ante sus comentarios, todo gritaba, algo más está pasando aquí. Los fanáticos, siempre tan observadores, no tardamos en empezar a especular. Y esas especulaciones, en muchas ocasiones, resultaron ser ciertas. El dulce inicio de su relación fue algo que todos vivimos de cerca a través de sus redes sociales y las publicaciones de la prensa. Las primeras fotos juntos, las escapadas románticas, los viajes que compartían. Parecían la pareja perfecta, esa que inspira a muchos a creer en el amor de cuento de hadas. Y en ese momento, la felicidad de ellos se contagió a millones de seguidores en todo el mundo. Verlos disfrutar de su amor, apoyarse mutuamente en sus carreras, celebrar sus éxitos, era realmente inspirador. Kerem siempre defendiendo a Hande, alabando su talento, y Hande devolviéndole el cariño y el respeto. Pero como en toda gran historia, hubo sus momentos de tensión, sus rumores de separación, sus crisis que mantuvieron a la audiencia en vilo. Y es precisamente esa montaña rusa emocional, esa capacidad de superar obstáculos, lo que ha hecho que su vínculo sea tan fascinante. Cuando surgieron los primeros rumores de ruptura, el corazón de muchos seguidores se hizo pedazos. Se habló de incompatibilidad, de las presiones de la fama, de las diferencias irreconciliables. Y aunque nunca se confirmó oficialmente la naturaleza de esos rumores, sí fue un periodo de silencio y especulación que generó mucha angustia entre los fans. Sin embargo, lo interesante de Hande y Kerem es que a pesar de los altibajos y los rumores, siempre han mantenido una forma de respeto y cariño mutuo. Incluso cuando las cosas parecían estar turbulentas, nunca se faltaron el respeto públicamente y eso, créanme, dice mucho de la madurez y la calidad de persona que ambos tienen. Hubo momentos en los que pensamos que era el final, que esa hermosa historia había llegado a su conclusión. Y luego de repente aparecía una foto, un comentario, un gesto que revivía la esperanza de que este amor, de alguna manera, seguía vivo. Analizando un poco más a fondo, ¿qué es lo que hace que esta pareja sea tan especial? Para mí, creo que es la autenticidad que transmiten. En un mundo donde la imagen a menudo lo es todo, Hande y Kerem siempre se mostraron genuinos, vulnerables en ciertos momentos, y eso es lo que conecta con la gente. No son una pareja perfecta de revista, sino una pareja real, con sus desafíos, pero también con un amor profundo y sincero. Además, ambos son artistas talentosos, apasionados por su trabajo, y creo que esa pasión compartida también fortalece su vínculo. Se entienden las presiones de la industria, los horarios extenuantes, la
Constante exposición. Y volviendo al tema principal, el amor que nunca se fue. ¿Qué significa esto realmente? Para mí, no necesariamente significa que hayan estado juntos sin interrupción. Significa que a pesar de las distancias, de los rumores, de los posibles quiebres, siempre ha existido un hilo conductor, un cariño profundo, un respeto que los ha mantenido unidos de alguna manera. Quizás no en una relación romántica constante, pero sí en una conexión que es difícil de romper. Y las señales, las pistas, nos las han dado ellos mismos. Esas miradas que todavía comparten en eventos públicos, esas palabras de admiración que ocasionalmente se dedican, esos gestos que nos hacen pensar, ¿será que todavía hay algo ahí? Pensemos en las redes sociales. Son una ventana increíble a sus vidas, y aunque a veces las interpretamos demasiado, también nos dan información valiosa. Los likes mutuos, los comentarios amistosos, las ocasiones en las que se apoyan en sus proyectos individuales. Son pequeñas pruebas, fragmentos de un rompecabezas que nos invitan a seguir creyendo en la fuerza de su conexión. Y es que cuando una pareja tiene tanta química y tantos años de historia compartida, es difícil que esa llama se apague por completo. Se transforma, evoluciona, pero la esencia del amor y el respeto perdura. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que el amor entre Ander Zell y Kerem Bürsin realmente nunca se fue? ¿O creen que son simplemente dos personas que se tienen un gran cariño y respeto profesional? Déjenmelo saber en los comentarios, porque me fascina leer sus opiniones. Hemos recordado esos momentos icónicos, desde el inicio de su romance hasta los rumores y las señales de que algo más podría estar sucediendo. Hemos analizado la autenticidad que transmiten, la pasión que comparten, y la fuerza de un vínculo que parece trascender las apariencias. Hemos hablado de cómo, a pesar de los altibajos, han mantenido una conexión especial que resuena con sus seguidores. Y creo que eso es lo verdaderamente mágico, esa capacidad de inspirar, de hacernos creer en el amor, en la posibilidad de que ciertas conexiones son simplemente inquebrantables. Así que, mi gente querida, llegamos al final de este vídeo. Espero de verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo al hacerlo. Ha sido un viaje por la historia de Hande y Kerem, y por las emociones que nos han generado a todos nosotros, sus fans. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final, que hayan compartido conmigo este momento de análisis y reflexión sobre esta pareja tan querida. Me encantaría leer en los comentarios qué otros momentos o aspectos de su relación les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. Sus ideas son mi guía y mi inspiración. Y antes de despedirme, el llamado a la acción que no puede faltar: si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, por favor, regálenme un like. Ese pequeño gesto significa el mundo para mí, y me ayuda muchísimo a que este canal siga creciendo. Compártanlo con sus amigos, con esa amiga fanática de las novelas turcas, con quien sea que pueda disfrutar de este contenido. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse ahora mismo. Únanse a nosotros para más contenido como este, para seguir explorando el mundo del entretenimiento, para seguir soñando juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante y un beso enorme. Chao, chao.